Hola, ¿cómo andan? Vamos a empezar con la unidad de teoría del consumidor, que es la rama de la microeconomía que busca explicar por qué las personas elegimos consumir lo que consumimos. Para llevar esto a cabo, se han desarrollado distintos modelos basados en supuestos teóricos que buscan representar de forma más o menos precisa los comportamientos de los consumidores, es decir, de todos nosotros. Por ahora vamos a centrarnos en un modelo clásico que tiene como principal premisa que las personas somos perfectamente racionales a la hora de tomar decisiones. Más adelante intentaremos mostrar que esto no es tan así, y de hecho podremos comprobarlo fácilmente prestando atención a conductas que tenemos todos los días. Sin embargo, por el momento, y pensando puntualmente en la guía de ejercicios que vamos a arrancar, consideremos que los consumidores son seres perfectamente racionales y veamos qué implicancias tiene esto. Antes de pasar al enunciado del ejercicio 1, que nos dará el pie para introducir varios conceptos, tengamos presente que muchas de las ideas que fuimos incorporando en las guías anteriores pueden sernos útiles para entender mejor el tema. Como verán, la mala noticia es que el ejercicio es muy largo, pero la buena es que entendiendo inciso por inciso vamos a estar bien preparados para resolver casi cualquier caso que se nos presente, al menos en esta materia. Leamos el enunciado. Suponga que las preferencias de un determinado consumidor se pueden representar con la siguiente función de utilidad. En el primer inciso nos piden definir esta función y explicar para qué sirve. Bien, a la utilidad la vamos a entender como sinónimo de satisfacción, mientras que X e Y son las cantidades de dos bienes distintos que el consumidor puede comprar y que se relacionan en este caso particular a través del producto entre ambas para representar sus preferencias. Insisto en que es un caso particular y que las funciones de utilidad para dos bienes no siempre se definen a partir del producto entre las dos variables, aunque sí deben cumplirse ciertas condiciones que enunciaremos a continuación para que haya consistencia con los principios teóricos que caracterizan al consumidor perfectamente racional. Para el consumidor racional, mayor cantidad siempre es mejor. Es decir, que poder consumir mayor cantidad de dos bienes, como ocurre con el punto amarillo respecto del verde, le reporta una mayor satisfacción o una mayor utilidad. Como les había anticipado, los supuestos que constituyen el modelo pueden no reflejar fielmente lo que nos pasa a nosotros en la realidad. Este primer supuesto de siempre más es mejor va en contra del principio de saciedad por el que la mayoría nos regimos, o sea, una vez que cierta cantidad de un producto satisface la necesidad por la que lo compramos, capaz mayor cantidad nos resulta contraproducente. Pero siempre recuerden que esto es un modelo, y esto no significa que el modelo no sirva para nada, sino que en el contexto adecuado puede darnos una buena aproximación del comportamiento de los consumidores. Para entender ahora qué representan las curvas graficadas, recordemos el concepto de conjuntos de nivel que aprendimos en Análisis 2. El gráfico que estamos viendo no es otra cosa que el plano XY de un sistema de tres ejes cartesianos en el que U se encuentra perpendicular a la pantalla. Si pensamos en el plano XY como el piso, diríamos que consumiendo 3 unidades de X y 5 de Y, alcanzaríamos un nivel de satisfacción de altura, entre comillas, igual a 15. La curva naranja contiene a todas las combinaciones de cantidades X e Y que, al adquirirlas, le generan un nivel de satisfacción al consumidor igual a 15, es decir, que en términos matemáticos es la curva de nivel 15. Se habrán preguntado a lo mejor, ¿15 qué? ¿Qué unidades tiene? ¿Cómo se mide la utilidad? En realidad no le asignamos ninguna unidad, porque el número en sí mismo no nos dice nada. Lo que nos da es un parámetro comparativo para ordenar canastas de ambos productos según la satisfacción que le generen al consumidor. Simplemente sabemos que la curva naranja contiene canastas que le producen a este consumidor racional mayor utilidad que las canastas comprendidas en la curva azul, puesto que 15 es mayor que 6. De todos modos, si no tuviéramos a disposición los valores, también podríamos sacar esta conclusión teniendo en cuenta que cuanto más alejadas del origen se encuentren las curvas, mayor satisfacción representan. A estas curvas las llamamos curvas de indiferencia. Otra de las características que presentan estas curvas es que no pueden cortarse, ya que si lo hicieran, existiría una canasta de bienes X e Y que produciría dos niveles distintos de satisfacción, y esto no tiene sentido. Además, habría puntos conformados por mayores cantidades de ambos bienes
que generarían menos utilidad que otros con menores cantidades, lo cual viola el primer supuesto presentado. Por último, las curvas tienen derivada negativa en todos sus puntos, lo que las hace convexas, tal como veníamos mostrándolas en las diapositivas anteriores. Para entender el porqué de esto, volvamos a graficarlas correctamente. Imaginemos que X representa cantidad de camisas e Y cantidad de pantalones. Supongamos también que el consumidor actualmente adquiere una canasta de ambos bienes representada por el punto rojo ubicado en la curva azul, que le reporta una utilidad de 6. En esta situación, el consumidor compra muchas camisas y muy pocos pantalones. Para darles números coherentes con el gráfico, digamos que consume 7 camisas y 2 pantalones. Partiendo de este punto, pensemos en otras canastas que le generarían al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Si le sacáramos uno de los pantalones, ¿cuántas camisas tendríamos que darle para satisfacerlo de la misma manera? Probablemente muchas, porque un pantalón, en el caso en que solamente tiene 2, vale mucho para él. Entonces, si le diéramos, por ejemplo, 2 camisas a cambio de ese pantalón que le quitamos, probablemente nos diría que se vería perjudicado y que su utilidad se reduce. El concepto que acabamos de introducir es que el consumidor racional valora mucho aquello de lo que tiene poco y valora poco aquello de lo que tiene mucho. Pensemos en una situación contraria. Si consumiera un pantalón adicional, estaría dispuesto a dejar de consumir muchas camisas y aún así mantener su utilidad. Gráficamente pasamos del punto rojo al punto verde de la misma curva. Notemos que por ese pantalón extra el consumidor estuvo dispuesto a resignar 5 camisas. Este es el motivo por el cual las curvas son convexas. Hay un caso particular en que las curvas pueden presentar una forma distinta a la de esta diapositiva que veremos más adelante, en el que se mantiene de todos modos la derivada negativa. En el análisis que hicimos recién aplicamos un concepto sin haberle puesto un nombre. Definamos entonces tasa marginal de sustitución. Esta es la cantidad máxima de un bien a la que una persona está dispuesta a renunciar para obtener una unidad más del otro bien, manteniéndose en la misma curva de utilidad. En el ejemplo que mencionamos, dijimos que para pasar del punto rojo al punto verde, es decir, por un pantalón adicional, la persona estaba dispuesta a renunciar a 5 camisas, por lo que para pasar de un punto al otro, la TMS es igual a 5. Si bien representan cosas distintas, ¿no les hace acordar el concepto de costo de oportunidad? Por otro lado, noten que calculamos esto pasando de un punto a otro que se encuentra lo suficientemente alejado como para hablar de deltas y no de diferenciales, y lo calculamos como se indica recuadrado en naranja. En realidad, en nuestro ejemplo, hicimos menos delta x sobre delta y, porque queríamos saber cuánto de x estaría dispuesta a renunciar la persona por uno adicional de y. Sin embargo, al igual que como hacíamos con el costo de oportunidad y con las elasticidades, podemos calcularlas en un punto de la curva, a partir de la derivada de la variable en la que medimos aquello a lo que renunciamos respecto de la variable que nos dicta la unidad adicional. Ahora, yendo a lo práctico del ejercicio, fíjense que la única función que tenemos como dato es la utilidad en función de x e y. A priori no tenemos relaciones directas entre x e y para cada curva de nivel, de modo que tenemos que construirlas. La forma matemática de hacerlo es como se indica en el recuadro rojo. Presten atención a qué derivada parcial ponen en el numerador y cuál en el denominador según lo que quieran medir, dado que puede resultar antiintuitivo cómo quedan. El signo menos lo ponemos en todos los casos para compensar el menos que surge de la cuenta y expresar la TMS como un número positivo. Acá se dejan calculadas como ejemplo las tasas marginales de sustitución de las canastas 2,3 y 3,5. Bueno, hasta acá, sin darnos cuenta, ya pasamos por los primeros 3 incisos del ejercicio. Introduzcamos ahora la limitación que le da sentido al estudio de este tema, porque como sabemos, la economía estudia la mejor asignación de los recursos partiendo de la base de que estos son limitados. Si no hubiera ninguna limitación, el consumidor racional, para quien más siempre es mejor, consumiría infinitas cantidades de cada bien para maximizar su utilidad. Pero bien sabemos que la restricción que enfrentamos los consumidores a la hora de comprar cosas es nuestro presupuesto. En el inciso D
Nos dicen que el consumidor destina 100 pesos de su ingreso para el consumo de los bienes X e Y. Los precios de los mismos son 2 pesos y 5 pesos respectivamente. Nos piden determinar la recta de balance y definirla conceptualmente. Como les había dicho al principio, podemos establecer varias analogías entre los temas que vimos hasta ahora. Si recuerdan el ejercicio 9 de la guía 1, habíamos definido al beneficio como una función que dependía de dos variables, las cantidades de café y yerba vendidas. Las curvas de nivel del beneficio eran rectas que contenían a todas las combinaciones o canastas de ambos bienes que, evaluadas en la función, generaban la misma ganancia. Acá definimos a la recta de balance como el conjunto de canastas de bienes X e Y que el consumidor puede comprar gastando un mismo monto de dinero, que asumiremos igual a todo su presupuesto disponible para estos productos. En términos de variables, planteamos que todo lo que podemos gastar, que denominamos I por ingreso, será igual a todo lo que gastemos en el producto X sumado a todo lo que gastemos en el producto Y. Claramente, si dispusiéramos de un mayor ingreso, la curva se desplazaría hacia la derecha, puesto que seríamos capaces de comprar más bienes a esos respectivos precios. Y lo contrario sucedería si el ingreso fuera menor. Si reemplazamos las variables por los datos del ejercicio, obtendremos que como máximo podríamos comprar de cada producto 50 unidades de X y 20 unidades de Y. Luego podríamos comprar combinaciones lineales de ambos. ¿Y para qué definimos la recta de balance? Porque nos interesa saber qué canasta prefiere comprar el consumidor dado su presupuesto. Si tenemos en cuenta que el consumidor racional tiene información perfecta, en el sentido de que conoce exactamente la utilidad que le reporta cada combinación de bienes, y que lo que busca es maximizar esta utilidad, nos referiremos a la canasta que comprará como punto óptimo. Este punto es óptimo porque maximiza su nivel de satisfacción dentro de sus posibilidades de compra. Si miramos la recta de balance, vemos que todas las combinaciones contenidas en ella cuestan 100 pesos. Sin embargo, cada una le genera una utilidad diferente. Como comentario para reforzar lo antedicho, solo para un consumidor perfectamente racional, con información perfecta, puede obtenerse una función mediante la cual se pueda calcular exactamente el nivel de satisfacción que genera cualquier canasta. Es decir, que la presentación de una función de utilidad lleva implícito que el consumidor tiene información perfecta. Acá vemos que las dos canastas representadas por los puntos negros también cuestan 100 pesos, pero le generan al consumidor una utilidad menor que el punto amarillo por encontrarse en una curva de indiferencia más a la izquierda. Lo mismo ocurre con todos los otros puntos que integran la recta de balance. El consumidor también podría pararse en el punto verde y obtener la misma utilidad que en los puntos negros. Pero esta canasta tampoco es óptima, porque todavía tiene ingreso disponible que, gastado adecuadamente, le permitiría alcanzar puntos de mayor nivel de satisfacción. Finalmente, si pensamos en una curva de utilidad más alejada del origen todavía que el azul, como la violeta, vemos que el consumidor no puede acceder a ningún punto de ella con el nivel de ingreso actual. Por lo tanto, valiéndonos del gráfico, llegamos a la importante conclusión de que el punto óptimo es el que hace que la recta de balance del consumidor haga contacto con la curva de indiferencia más alejada del origen posible. Y eso se da en un único punto de la recta, donde ésta es tangente a la curva. Esto es análogo al método gráfico que habíamos visto para calcular el beneficio máximo, cuando la recta de beneficio se hacía tangente a la frontera de posibilidades de producción. Hace un rato definimos la tasa marginal de sustitución como la derivada de y respecto de x, o viceversa, dependiendo de lo que quisiéramos medir. Una forma matemática de encontrar el punto óptimo, entonces, sustentada a partir de la interpretación gráfica que acabamos de mencionar, es igualar la TMS a la pendiente de la recta de balance. Es decir, el punto en el que la derivada de y respecto de x sea igual a la pendiente de la recta de balance planteada en términos de y en función de x, será el óptimo. En caso de no poder derivar directamente a y respecto de x, recuerden cómo hacer el cálculo en términos de las derivadas parciales de u. Lo que presentamos a continuación es otro procedimiento matemático utilizado para optimizar funciones, que recibe el nombre de multiplicadores de Lagrange. El primer paso del método consiste en construir el funcional, que llamaremos phi, a partir de la función a maximizar, que en este caso es la utilidad, y a la que le restamos la restricción, que es la recta de balance,
multiplicada por un factor que denominamos multiplicador de Lagrange. Fíjense cómo está representada la restricción en el segundo renglón. Aparece la expresión igualada a 0 en función de x e y. Después, el segundo paso consiste en hallar las condiciones de primer orden, que se obtienen derivando el funcional respecto de sus tres variables, lambda, x e y, e igualándolas a 0. Este paso no es nuevo, ya que lo hacemos habitualmente para encontrar mínimos y máximos de cualquier función. Por último, resolvemos el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas de la forma que queramos, pero en particular podemos hacerlo como se indican los pasos 3 y 4 de la diapositiva. Así, encontramos el punto que maximiza la utilidad del consumidor dado su presupuesto y el precio de los bienes, que en el gráfico representábamos a partir del puntito amarillo. Pasamos esto medio rápido para no detenernos tanto en la parte matemática y poder aprovechar el tiempo del video para ver los conceptos. Mírenlo cuando quieran en detalle, recuerden que tienen también estas mismas diapositivas subidas al campus y cualquier duda consúltennos en clase. Ya vimos dos maneras de encontrar el punto óptimo. En un próximo ejercicio vamos a ver un tercer método para situaciones en las que no podamos aplicar la condición de la tasa marginal de sustitución ni los multiplicadores de Lagrange. Ahora vamos a definir a la curva precio-consumo. Esta curva contiene a todos los puntos óptimos que se obtienen al variar el precio de uno de los bienes, manteniendo constantes todas las demás variables. En este caso, vamos a calcular en particular tres canastas óptimas, para el caso en que el precio de x toma los valores acá indicados. Para calcularlas, simplemente cambiamos en la restricción del funcional de Lagrange los precios de x y procedemos de la misma forma que antes. Algo que puede prestarse a confusión de este ejemplo es que las cantidades óptimas de y se mantienen constantes e iguales a 10. Esto no tiene por qué ser así. Lo que se deja constante es el ingreso y el precio de y, pero después las nuevas canastas óptimas obtenidas para distintos precios de x pueden estar conformadas por distintas cantidades de y. Para entender mejor lo que estamos viendo, ubiquémonos en el punto de coordenadas 12,5, 10. Si observamos los valores listados a la derecha, vemos que la recta de balance que pasa por esta canasta está construida a partir del mismo ingreso de siempre, 100 pesos, mismo precio de y, 5 pesos, y precio de x igual a 4 pesos en este caso particular. ¿Qué ocurre con la recta de balance si ahora el precio de x pasa a ser 3 pesos? Tiene sentido pensar que en esta nueva situación, si quisiéramos comprar todas unidades de y, podríamos adquirir las mismas cantidades que antes, puesto que ni su precio ni el ingreso variaron. De manera que la recta de balance cortará al eje y en el mismo punto en la medida en que el ingreso y el precio de y no se modifiquen. Ahora bien, si pensamos en las cantidades máximas que podríamos comprar del bien x, ahora que es más barato, claramente serán mayores que antes, y es por esto que la recta de balance corta al eje x en un valor mayor en la nueva situación. Gráficamente, la recta de balance pasó a tener una pendiente menos negativa, si la pensamos en términos de y en función de x. Fíjense que al disminuir el precio de uno de los bienes, podemos alcanzar curvas de indiferencia más alejadas del origen. En el ejercicio 4 veremos un concepto importante relacionado con esto último. Y acá nos encontramos en la puerta de algo interesante. Lo que acabamos de hacer fue encontrar combinaciones de productos adquiridas por el consumidor para distintos precios de x. Si en vez de prestarle atención a toda la canasta, nos enfocamos solamente en las cantidades de x, podemos decir que en particular hallamos una forma de relacionar las cantidades consumidas de x con su precio. En el gráfico de la derecha se muestra cómo varían estas cantidades para los distintos precios que analizamos. Ahora bien, en lugar de calcular punto por punto cuántas cantidades se consumen para cada precio, podríamos directamente encontrar una función que vinculara a ambas variables. Hasta el momento, el método de Lagrange nos venía dando como output una determinada canasta óptima, porque obteníamos tres ecuaciones para las tres incógnitas. ¿Qué ocurre si dejamos variar el precio? Es decir, agregamos como cuarta variable al precio de x. El método nos seguirá dando tres condiciones de primer orden, porque derivaremos únicamente respecto de lambda, x e y. Por ende, el sistema de cuatro incógnitas y tres ecuaciones quedará indeterminado, dejando a una variable en función de otra. Como nos interesa establecer una relación entre las cantidades consumidas de x y su precio, trabajaremos matemáticamente para llegar a la ecuación recuadrada en rojo.
Verán que no se trata de una recta, tal como la habíamos aproximado gráficamente en la diapositiva anterior. A esta relación ya le habíamos puesto un nombre en la unidad de oferta y demanda. Es la función de demanda individual de nuestro consumidor. Notemos que el análisis provisto por el modelo teórico es bastante limitado, porque nos hace asumir que además de la posibilidad de consumir el bien X, solamente tenemos la alternativa de consumir un bien Y, cuando en la realidad cuánto consumimos de un bien puede estar afectado por cuánto consumimos de una canasta de varios bienes relacionados. De todos modos, no profundizaremos demasiado en esto y nos quedaremos con que, con el modelo teórico, podemos obtener la curva de demanda individual a partir de la curva precio-consumo, y que, en caso de tener n consumidores racionales en un mercado, la curva de demanda total de este será la función de demanda individual multiplicada por n. Ya vimos que la curva precio-consumo contiene a todas las posibles canastas óptimas que se obtienen variando el precio de uno de los bienes y manteniendo el precio del otro y el ingreso constantes, lo que en economía llamamos ceteris paribus. Podemos hacer un análisis análogo, pero esta vez haciendo variar únicamente el ingreso. Uniendo los puntos óptimos para distintos valores de ingreso, construimos la curva de ingreso-consumo. Finalmente, así como habíamos deducido la curva de demanda individual del bien X a partir de la curva precio-consumo si nos concentrábamos únicamente en las cantidades de X de las canastas óptimas, podemos en este caso deducir una curva que relacione el ingreso con las cantidades consumidas de uno de los bienes. A esta la denominamos curva de Engel y la obtenemos uniendo los puntos que surgen de vincular cantidades consumidas de un bien para distintos valores de ingreso. Acá se muestra para el bien X. La construimos también para el bien Y. A modo de resumen, en esta última parte del video vimos cómo varía el consumo de una persona que puede optar entre dos bienes al variar el precio de uno de ellos en un caso y al variar el ingreso en el otro. A partir de las curvas obtenidas, nos concentramos después en cómo varían las cantidades consumidas de solo uno de los bienes ante dichos cambios en su precio o el ingreso. Para terminar, podemos remarcar algo interesante. En la guía de oferta y demanda habíamos visto que los bienes podían ser clasificados de distintas formas dependiendo del criterio utilizado. Una de ellas tenía que ver con la elasticidad de ingreso de la demanda, que nos permitía categorizar a los bienes en relación con cómo variaba nuestro consumo de ellos ante una determinada variación de nuestro ingreso. En este gráfico donde se representa la curva de Engel, podemos ver que el consumo de alimentos crece conforme aumenta el ingreso de 10 a 20 dólares mensuales. Y si bien gráficamente no queda tan claro, vemos que dicho aumento es menor en proporción al aumento de la renta, lo cual supone que el consumidor considera como normal al bien en cuestión en ese intervalo. En cambio, a medida que el ingreso se incrementa de 20 a 30 dólares, el consumo es cada vez menor. Esto hace que el mismo producto en otro intervalo sea considerado un bien inferior. Como conclusión, podemos clasificar a los bienes como inferiores, normales o de lujo a partir de las elasticidades de ingreso de la demanda en diferentes intervalos o mediante la visualización gráfica de la curva de Engel. Hasta acá esta introducción a teoría del consumidor. Aprovechen la teórica para sacarse dudas y consúltennos a nosotros por el campus o en clase lo que necesiten. Nos vemos.